A lo largo de la historia siempre ha habido una gran manipulación en lo que debemos creer o no. Todas las religiones han intentado captar cuantos más fieles mejor, porque cuanto mayor es el número de seguidores, más poder tiene esa institución religiosa. Recordemos que por la religión se han librado muchas batallas que han hecho derramar mucha sangre. No hay nada tan poderoso para mover a las masas como las creencias, y aquellos que dirigen el mundo lo saben. Según los evangelios apócrifos, Jesucristo predicó la reencarnación, y los antiguos cristianos creían en ella, hasta que Constantino en el siglo IV prohibió esta creencia. Por eso no es extraño que no se difundan los descubrimientos que demuestran la existencia de la reencarnación, y se muestre como un tema oscuro del que no debemos hablar. La persona que más pruebas científicas ha aportado sobre este tema ha sido el Dr. Ian Stevenson, que dedicó su vida a reunir historias de niños, la mayoría entre 2 y 5 años, que sin hipnosis recordaban una vida pasada. El Dr. Ian Stevenson investigó los testimonios de estos niños de una forma científica. Buscaba los datos de la persona que el niño decía ser, viendo con asombro que la información que daba coincidía. Incluso ha habido casos en que se ha llegado a encontrar marcas y defectos de nacimiento de las heridas y cicatrices que tuvieron en su vida anterior. No hay ninguna explicación normal a los casos encontrados por este doctor. Los niños no tienen ninguna necesidad de mentir, y además dan tantos datos del difunto que las personas que lo conocían no dudan de su veracidad. El Dr. Stevenson, aunque no es el único, sí es el que más historias documentadas ha recopilado. En 40 años ha recogido más de 3.000 casos en sus archivos. Muchas personas, incluso los más escépticos, al ver sus investigaciones y la infinidad de pruebas, no dudan de la existencia de la reencarnación. Hay muchas personas que recuerdan su vida anterior, como en el caso de Purnima y Kanayake. Este caso fue investigado por el profesor de psicología Erlendur Haraldsson, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Islandia. Trata de una niña que decía haber sido un fabricante de incienso y que murió en un accidente de tráfico. Purnima tenía 9 años cuando el profesor Erlendur Haraldsson la vio por primera vez en septiembre de 1996 en su casa en Bacamuna, un pequeño pueblo de Sri Lanka. Según sus padres, ella comenzó a hablar de su vida anterior cuando tenía 3 años de edad. A los 4 años vio en televisión el templo Kelanilla, templo de peregrinación de los budistas en Sri Lanka. Purnima dijo que conocía aquel templo. Tiempo después fue con sus padres a conocer la ciudad del templo Kelanilla, y al llegar a la ciudad, Purnima dijo que vivía al otro lado del río. Pasado algún tiempo, Purnima empezó a hablar acerca de tener otra madre y otro padre, y que trabajaba en una fábrica de incienso. También habló acerca de un terrible accidente con un zoku, una especie de autobús. Los padres de Purnima no lo dieron importancia, pensaron que su hija tenía una gran imaginación. A la edad de 6 años, Purnima vio que su madre estaba triste a causa de un accidente de coche cerca de su casa en la que falleció una persona. La pequeña dijo a su madre: «No te preocupes por eso, yo también he venido a raíz de un accidente». Los padres empezaron a pensar que su hija podía tener recuerdos de una vida pasada. Durante 3 años, Erlendur Haraldsson investigó las declaraciones de Purnima y entrevistó a todos los testigos del caso, juntos y por separado. Según los recuerdos de Purnima, esta había sido un hombre que trabajó en una fábrica de incienso llamada Ambiga. Según ella, fue atropellado por un autobús y un pedazo de hierro atravesó su cuerpo. Un conocido de la familia, el profesor Sumanasiri, que vivía cerca de la zona donde Purnima afirmó haber vivido, decidió investigar y buscar a la supuesta familia de su vida anterior. Con esta información, Sumanasiri comenzó a investigar. Encontró la fábrica y habló con el dueño Wijisiri, que le contó que su hermano Hinadasa había muerto en un accidente con un autobús cuando traía del mercado incienso en una bicicleta en septiembre de 1985, justo 2 años antes del nacimiento de Purnima.
Cuando su Manasiri regresó, informó de sus hallazgos al padre de Purnima. Una semana y media más tarde, la pequeña, sus padres y su Manasiri hicieron una visita sin avisar a la familia de Wihisiri. Cuando Wihisiri entró en la casa, la pequeña le miró y dijo: «Este es mi hermano». A Wihisiri no le gustó la visita y pidió a todos que se marcharan, pero Purnima empezó a hablar de cómo se hacía el incienso y comentó que habían cambiado los paquetes. Wihisiri se quedó en silencio, porque efectivamente, al morir su hermano, cambió el color y el diseño de los paquetes. Purnima también le preguntó cómo estaba su rodilla, ya que Wihisiri había sufrido un accidente y se la había fracturado, y su hermano fallecido fue quien le curó. También le preguntó por Somasiri y Padmasiri, que fueron en la otra vida sus mejores amigos. Wihisiri estaba convencido de algo asombroso, de que Purnima era la reencarnación de Jinasada, su hermano. Purnima nació con unas abultadas marcas en la parte inferior izquierda del pecho. Cuando las familias de Purnima y de Jinasada estaban reunidas, la pequeña habló de esas marcas. Dijo que las ruedas le pasaron sobre su pecho y le golpeó el lado izquierdo. Otro caso interesante es el de Carl Edon. Durante años Carl Edon trató de convencer a su familia de que había vivido otra vida, y hasta que no murió no se dieron cuenta que no mentía. El padre de Carl dijo que desde que tenía solo 3 años había hablado de recuerdos de una vida anterior como un aviador nazi que murió cuando su avión fue derribado en 1942. Unas fotos desenterradas después de la investigación de un historiador local revelan un escalofriante parecido entre Carl y un aviador alemán, Heinrich Richter. Heinrich, un artillero de torreta, murió cuando su bombardero Dornier se estrelló con un ferrocarril en South Bank en enero de 1942. Fue descubierto en el año 1997 enterrado fuera de la carretera de Tilbury, a solo unos pocos cientos de metros del lugar donde Carl murió apuñalado 2 años antes. Cuando fue desenterrado con los restos de Heinrich en el interior, los padres de Carl recordaron las extrañas narraciones de su hijo. Cuando la Gaceta publicó las fotos de Heinrich, es cuando los padres de Carl vieron que había un gran parecido entre los dos jóvenes, y el hecho de que coincidía en el mismo lugar y la misma escena de la muerte, pero con 53 años de diferencia. Durante la excavación del bombardero alemán se descubrió que la pierna de Heinrich estaba bastante destrozada. Carl solía decir que él perdió su pierna derecha en el accidente y tenía una marca de nacimiento en la parte superior de la pierna. El día que su hijo Carl fue asesinado, había estado en Skinning Grove para recoger vagones de tren. El día que se estrelló el Dornier, había bombardeado Skinning Grove y voló a Middle Broad siguiendo la línea del ferrocarril. Carl y Heinrich habían hecho el mismo viaje el día en que murieron. Sus padres pensaron que había demasiadas coincidencias. Heinrich tenía 24 años cuando murió, Carl tenía apenas 22 años cuando fue asesinado. Estas historias no son las únicas, hay miles. Y según comentan los psicólogos, cada vez hay más casos documentados. Al parecer, todos podemos recordar nuestras vidas pasadas de pequeños, solo que con el paso del tiempo lo olvidamos. En Oriente es normal hablar de vidas pasadas, pero ¿por qué en Occidente los grandes medios no divulgan esta información como debería hacerse dada su importancia? Quizás porque desmontaría todas las mentiras de la religión cristiana y su manipulación. La invención de los pecados, el infierno y el castigo divino tienen un único propósito: manipular a la gente a través del miedo y poder gobernarnos mejor. La creencia en la reencarnación desmontaría todo el teatro montado por los más altos dignatarios de las iglesias cristianas, y quizás la gente empezaría a buscar la verdad en su interior.